vídeos anteriores de LibreOffice hemos aprendido a utilizar diferentes figuras geométricas, colocarlas y combinarlas para obtener nuestros diseños. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado esta mano. Ahora en este vídeo vamos a utilizar la herramienta puntos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar todas nuestras figuras geométricas y con el botón derecho ir a formas y a unir esas formas. Ya tenemos unidas todas las formas y ahora ya podremos trabajar con la herramienta de puntos. Si trabajamos con la herramienta de puntos, se nos abre ya la posibilidad, por ejemplo, de insertar nuevos puntos. Vamos a insertar un nuevo punto aquí, en este dedo, por ejemplo. Insertamos un punto y ahora podemos trabajar en darle forma aquí. Para eso deberíamos hacer un zoom y podemos hacerlo, como ya hemos explicado en otros vídeos, con esta herramienta, pero vamos a utilizar de manera mucho más rápida el zoom que podemos utilizar si empleamos el teclado y empleamos la tecla control y el scroll, que es esta parte de aquí blanca del ratón. Es decir, vamos a pulsar la tecla control y al mismo tiempo vamos a desplazar el scroll y vamos a ver lo que ocurre. Aquí ya lo podemos ver en esta figura, que desplazamos hacia adelante el scroll y hacemos zoom y desplazamos hacia atrás y abrimos el zoom. Comprobamos en nuestra figura ya, en esta figura, y vamos a hacer lo mismo. Me coloco aquí y hago un zoom, de manera que siempre me va a quedar esta pieza. Si queremos volver al zoom original, es decir, a la pantalla completa, recordad que podemos venir a esta, aquí, y tenemos la pantalla completa. Y trabajar con el zoom para ir a la parte que queremos, en la que queremos trabajar. Así que ahora vamos a trabajar en esta parte. Hemos hecho este punto nuevo y lo vamos a seleccionar. Podemos clicar encima de él, se pone de color naranja diferente y ahora que está seleccionado nos podemos ir a las herramientas de curva o esta misma herramienta y podemos ahora modificar ese punto. Veis que estoy modificando un poquito la curvatura de manera que el dedo me quede redondo, ovalado. Esta misma tarea la vamos a hacer, volviendo aquí atrás, la vamos a hacer pero con la parte inferior del dedo. Así que aquí también vamos a insertar un nuevo punto con esta herramienta. En el medio cogemos e insertamos un nuevo punto y con la herramienta de curvatura tenemos que seleccionar el punto que se nos ponga naranja. Con la herramienta de curvatura vamos a curvar un poquillo ese dedo, esa parte de atrás. Ahí, por ejemplo, vamos a echar el dedo para atrás para que nos quede curvado. Volvemos aquí y vemos cómo nos ha quedado. Ahora vamos a hacer otra cosita más. Por ejemplo, vamos a quitar esta parte de aquí. Entonces seleccionamos el punto este y ahora que está seleccionado lo podemos poner para atrás. Seleccionamos este punto y hacemos lo mismo, lo recolocamos. Podríamos ahora, con la herramienta de curvatura, curvar estas figuras para mejorar nuestro dedo. Con un poco de trabajo e imaginación podemos conseguir una mano más parecida a la real.